darles la bienvenida a un nuevo programa de historias que cambian vidas, herencia y coherencia. La vamos a transmitir a través de Spotify y nuestro canal de YouTube. Contarles que nuestro invitado de hoy es Paolo Bortolamioli, leñero. Él es director de orquesta chileno, con una amplia trayectoria internacional. Actualmente es director titular de la Orquesta Filarmónica de Santiago y director de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Él ha trabajado y se ha interesado por la difusión cultural orientada a acercar la música y la experiencia artística a distintos públicos. Además, es autor del libro Rubato, Procesos musicales y una playlist emocional. Pablo, es un gusto tenerte hoy día con nosotros Gracias. en esta nueva era. Sí. Feliz de estar acá. Genial. Bueno, agradecerte tu tiempo, agradecer que te hagas espacio en la agenda, agradecerte una infinidad de cosas, ¿sí? Y yo quería comenzar esta entrevista preguntándote cuál es el rol que cumple y ha cumplido la música en tu vida. Todo, determinante total. Yo creo que la música ha sido el motor de todo lo que he vivido. Porque no, de partida no me acuerdo de ningún momento en mi vida que no haya habido música. Tanto así que cuando le pregunto a mi familia, mi mamá me dice que me ponía música en la guata. Y cuando nací, la música sonaba mucho. Yo vengo de una familia que no es de músicos profesionales, pero eran todos y los que viven siguen siendo amantes de la música. Amantes de la Muy, música. muy querendones de la escucha. Ajá. Mi papá y mi abuelo materno eran muy de la música clásica, mi mamá también, le gusta mucho la ópera, mi abuela, la verdad es que se escuchaba música clásica, mi abuelo tocaba piano, entonces el piano estaba sonando también en la casa permanentemente. Mi tía, que es como mi hermana mayor, porque tenemos apenas 6 años de diferencia, Genial. ella también estudió piano cuando niña. Ninguno se dedicó profesionalmente a la música, de hecho es una familia muy de abogados, Ya. pero todos como muy amantes de la música. Entonces había una cosa así como súper genuina de que escuchar música era algo esencial dentro de nuestro tronco, así como Perfecto. familiar. También tengo tíos que les encanta, por ejemplo, guitarrear. O sea, realmente es una cosa como que la música es muy importante en el lenguaje de comunicación. Así que Genial. para mí ha sido un articulador, pero esencial. Esencial. Sí, totalmente. Sí. ¿Y cómo comienzas como a aproximarte a la decisión de entrar en la música en forma profesional? Yo creo que el acercamiento fue muy orgánico Sí. desde empezar a ir al teatro muy chico Ya. hasta, como te digo, como esta escucha activa en mi casa, pero el momento así determinante que me hace decidirme por eso es una historia bueno, cuento muchas veces, pero que tiene que ver con una vez que fui a un concierto con mi padre al Teatro Municipal de Santiago a escuchar la Filarmónica cuando tenía 7 años, muy chiquitito. Y ahí, escuchando la quinta de Beethoven, fue que yo me emocioné por primera vez con el impacto que me produjo, sobre todo la situación en vivo. En vivo. Sí, totalmente, porque la sinfonía que escuché ese día la había escuchado un par de días antes en el living de mi casa con mi papá me la explicó y más o menos me preparó para qué es lo que venía. Pero nada se compara a escucharla en vivo y ver a esa gente, ver a la orquesta, ver la coreografía esta como humana que se genera entre la respiración colectiva, ¿cómo decirlo? Como la articulación de estos seres humanos que están como remando para el mismo lado y el director que está al medio, como de alguna forma con sus movimientos, mostrándonos a nosotros, de los espectadores, el gesto musical, me emocionó muchísimo, además de la frecuencia, la cosa como acústica, el compartir el rito colectivo con el resto del público, que todos estamos como en sintonía por ese momento, solamente escuchando música, todo eso me llamó mucho la atención y me emocionó la música de Beethoven, de todas maneras, o sea, al grado que
me puse a llorar y mi papá me abrazó y Mm, yo estaba como súper sobrecogido por sobrecogido, tomado, ¿no? Como, claro, de estos músculos emocionales nuevos descubiertos hace un instante. ajá, Y después el director de orquesta fue el que, porque mi papá lo conocía, eran amigos, cuando fuimos a saludarle al camarín, fue el que me terminó de cerrar todo esto, lo que, bueno, esa frase que me dice que me dijo muy emocionado que por esto hacemos lo que hacemos, cuando me vio a mí emocionado, claro, eso fue como lo que me faltaba para yo decir, yo quiero esto para mí, yo quiero esto. quiero esto para mí y para yo también compartirlo con más personas como yo lo recibí. Y ese momento, sin entender muy bien lo que significaba dedicarse a la música profesionalmente, porque tenía 7 años apenas, Chiquito. sí entendí que yo quería estar muy cerca de eso, muy, 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 muy cerca. Y el director de orquesta se convirtió en el símbolo de esa noche finalmente, porque como que vi en él el como más privilegiado de todos, ya que estaba al centro de esta música y al centro de esta experiencia. Entonces, como que de alguna forma mi asociación fue, yo quiero ser esa persona. Yo quiero ser él. Sí. Ujú. Olo, ¿y qué número de hijo eres? Por el lado de mi papá, hijo único, porque mis papás se separaron cuando yo era muy chiquitito. Mi papá se volvió a casar y todo, pero nunca más tuve hijos, así que yo fui el hijo único de mi papá. Bueno, mi papá falleció hace 5 años, Ah, así que fui su hijo único. mm. Y de mi mamá, el primero de dos, porque mi mamá se volvió a casar y tuvo a mi hermano, el Nico, que también salió abogado. Sí, son todos abogados. Sí. Genial. ¿Y cómo fue tu tránsito por el colegio formal? Bastante normal, pero anormal. Ah, Normal en el sentido de que fue una experiencia sumamente rica, positiva. Mis amigos hasta el día de hoy son mis amigos del colegio y tenemos un grupo así como súper afiatado. genial. Y estamos todos entre los 42 y los 43 y la amistad perduró por siempre, desde que nos conocimos a los 5 años en Kimball. Bonito. Y de hecho muchos de nosotros somos, qué sé yo, los padrinos de los hijos, De los y qué hijos, sé yo. O sea, es una, otra red. sí, absolutamente, como que la vida misma se construyó y se escribió desde nuestros vínculos también, y siempre hemos estado ahí muy, muy cercanos. Ahora, lo anormal es que, claro, yo era el único músico clásico de esa generación al menos, y por lo tanto tenía como gustos distintos, y tenía también, cuando empecé a crecer y empecé a ir al conservatorio simultáneo al colegio, tenía horarios que no eran los más normales, porque uno como que se mete un poco en esta cosa de la rigurosidad de la disciplina y la constancia de dedicarse a la música, que es muy parecido a dedicarte a un deporte De alto rendimiento, o sea, sin duda. súper parecido, como la cantidad de horas a la semana Sí. que están enfocadas en entrenar, acá es estudiar, practicar, porque efectivamente cuando estás estudiando un instrumento, es realmente importante que estés todos los días estudiando. O sea, de hecho, hay un dicho que es como, si cuando pasas un día sin estudiar, tú te das cuenta. Si pasas 2 días sin estudiar, tu profesor se da cuenta. Si pasas 3 días sin estudiar, el público se empieza a dar cuenta. Entonces tienen que estar ahí encima, 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 encima. Entonces, claro, me pasó mucho, sobre todo en la adolescencia, que mi respuesta común era no, no puedo, tengo que estudiar. Para lo que fuera. Salgamos, no, no puedo, tengo que estudiar. Vamos a ver una película, es que no puedo, tengo que estudiar. Entonces, claro, desde ese punto de vista fue menos normal porque claro, hay unos periodos de adolescencia que yo me salté dentro de como de las rutinas más normales porque estaba muy, muy, muy enfocado en desarrollar la parte musical. Sin embargo, desde un punto de vista como afectivo, vistoso, siempre me sentí súper, súper cómodo, lo cual agradezco mucho porque a veces, lamentablemente, pasa que cuando hay alguien que hace algo muy distinto, ese queda como medio fuera del grupo y puede incluso hasta pasarlo mal. Bullying, qué sé yo. En mi caso no fue así, de hecho siempre se me vio como con cariño y yo creo que admiración también por ser como el bicho raro, pero en el mejor de los sentidos posible. Sí, el distinto. ¿Y qué instrumento? Piano. Piano. ¿Y cómo lo elegiste?
Porque el ¿O piano cómo te eligió? es que el piano era el instrumento de todas mis casas, porque mi abuelo tocaba piano. Mi papá se casó con mi profesora de piano, de hecho. Después de separarse con mi mamá, que yo era muy chiquitito, tenía 4 años cuando se separaron. Después, a mis 7 años, conoció a la Lili. Y la Lili, que también falleció el año pasado, fue una persona, pero fundamental en mi vida, porque ella fue mi primera profesora de piano, porque eso es lo que ella hacía, era profesora de piano particular. Y con ella aprendí cómo a querer la música desde lo lúdico, obviamente también desde la exigencia, pero desde como el cariño por hacerlo. Y no solamente desde el rigor y de alguna forma muchas veces desde la brutalidad que tiene dedicarse a un instrumento, porque realmente son muchas horas, hay mucha competencia, hay mucha autoexigencia. Entonces, cuando tu primera profesora te hace ver como el lado amable, yo creo que es como lo ideal. Qué agrado. Sí. Y después la misma Lili fue la que me dijo, ahora como que te quieres dedicar a esto, tienes que ir al conservatorio, estudia con mi profesora y ahí, claro, pasé como al otro nivel que es más serio, que es cuando efectivamente ya me decidí. Pero también era súper chico, o sea, cuando empecé a tomar clases en el conservatorio, yo creo que tenía como 12, 13, por ahí, algo así. ¿Cómo se lo vivían tus padres todas estas elecciones, mamá y papá? Con apoyo, pero también como con cautela. Yo creo que iban observando, porque al final de cuentas, bueno, imagínate, yo tengo un hijo ahora que va a cumplir 12 años. Wow, Dios santo. Ya. Y claro, pues, uno lo ve y uno dice, es muy chico todavía para saber lo que quiere, porque realmente es un niño, o sea, es normal que uno los vea así, ¿no? Sí. No es una cosa así como que son tan grandes. Exactamente. Y cuando yo pienso en mí a esa edad, yo lo tenía súper, súper, súper claro, pero es raro, no es lo más normal, no es lo más común. Ajá. Es cierto que uno pasa que no por gusto, pasiones, pero también vas cambiando a lo mejor cada 2 semanas de eso, o sea, de que quieres ser una cosa, quieres ser otra Para cosa. ambición que cambia, pero sistemáticamente. Claro, y estás descubriendo el mundo, porque de alguna forma te enamoras muy rápido quizás de lo que representa una profesión, pero no es una cosa tan certera porque no tienes todavía la perspectiva. Entonces, cuando yo pienso cómo lo hicieron mis papás, creo que lo hicieron súper bien porque nunca me cuestionaron como para hacerme sentir que lo que yo estaba eligiendo No. era como una especie de capricho. Yo nunca me sentía así desde su lado, sino que al revés, como que ellos me apoyaban, pero me apoyaban con cautela, en el sentido de que igual como que cada vez que iba avanzando un poco más en esto, o haciéndose más fuerte mi convicción, ellos como que más lo aterrizaban a que tenía que estar como cercado por un camino guiado y no solamente unas ganas, en el sentido, por ejemplo, de que me decían, ya, ok, entraste al conservatorio, entonces en el conservatorio vas a estudiar cuánta cantidad de años, te tienes que ir bien en el conservatorio, si después vas a ir a los concursos, tienes que, pucha, tratar de hacer un buen papel en los concursos, porque básicamente todo tenía que ver con que dedicarse a la música es tan complejo y es un salto al vacío muy grande, Tremendo. que si no demuestras que realmente te la vas a poder en muchos sentidos, en algún momento hay que desistir quizás para no seguir adelante en algo que al final se va a poner a cuesta arriba. Y eso tiene que ver no solamente con tu talento, sino que como con cómo soportar un poco el dedicarte al arte, en el sentido ni siquiera estoy hablando del cliché típico de que te vas a morir de hambre, porque me carga esa visión que se tienen los artistas. Nunca me ha gustado y siempre trato de sacarla. Sí, sí. Pero sí es cierto que tiene otro tipo de sacrificio, que son carreras muy solitarias, que son carreras como que tienes que estar mucho tiempo invirtiendo en estas metas que tienen que ver con, por ejemplo, bueno, los instrumentistas, de dominar un instrumento. Si te vas a perfeccionar afuera, tienes que saber que hay sacrificios de distancia de tus amigos, de tu familia, que si te va bien y empiezas a viajar mucho, vas a ser un poco un gitano. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver como que te das cuenta la decisión que estás tomando y para eso los papás yo creo que son Sí. cruciales. Y insisto, ahora que yo lo veo al revés, que yo soy papá, digo, en realidad qué importante es cómo tener ese balance entre apoyar tus sueños, pero al mismo tiempo tratar de orientarte para que realmente llegue un punto en que tú digas, sí, ahora sí, o sea, tomo la última decisión, me entrego 100%, porque puedo, porque me veo capaz, porque ahora sí sé a ciencia cierta qué significa tomar esta decisión y no solamente el amor por la música, sino que todos los ángulos. Todo lo que implica. Y al mismo tiempo como estoy preparado para, o sea, que no me va,
no me va a costar algo grande, o sea, psicológicamente, emocionalmente, o sea, en todos los sentidos, sí, realmente son decisiones, bueno, insisto, yo creo que para la gente que no tiene artistas cerca, yo creo que el mejor ejemplo es el deportista de alto rendimiento, Del rendimiento, el que se sí. quiere dedicar a, no sé, que quiere ser tenista, básicamente te va a pasar exactamente lo mismo. Una cosa es que te guste jugar tenis y otra cosa es, pero ¿sabes lo que significa dedicarte a ser tenista? O sea, la Ajá. exigencia, los torneos que hay que ganar, si entras al ATP, los puntos, los viajes, la distancia, la dificultad, qué sé yo, de tener pareja, no vas a ver a tus amigos, a tu familia, vas a estar con jet lag permanentemente. O sea, Sí, me refiero a que es como, ¿entiendes lo que significa realmente que quieres ser tenista o es solo el amor por el tenis? Yo creo que ese es el mejor ejemplo de más. que le pasa a uno cuando toma estas decisiones. Sí, sí. Eh, y quizá por ahí el amor por el arte, el amor O es sea, como, siempre termina siendo más grande que cualquier cosa, finalmente. O sea, mm, yo nunca me arrepentí. ajá, Jamás. Sí, había momentos que eran más difíciles que otros, por supuesto. Cuando empiezas como cada vez a ver más capas de lo que conlleva dedicarte a esto, ajá. como se empiezan a aparecer más dificultades, digamos, o se hace más grande, pero Se no hace por más eso grande. se hacía menos escalable, sino que cada vez me da más ganas de seguir ganando. De más, Y de eso era más. porque era como que, no sé si existía esta pregunta y respuesta todos los días, pero cuando la veía materializada en una dificultad o en una frustración o en algo que no, quizás no estaba funcionando, era como, sí, pero aún así Esto es. esto soy yo, así que Mm, vamos, sigamos. vamos que vamos. Sí. Y el tránsito entre el piano y la dirección. No fue un tránsito, porque yo siempre quise ser director de orquesta. El piano simplemente fue el medio, Ok, porque yo lo entendía como un instrumento profundamente conectado con lo que tiene que ver con la dirección de orquesta desde un punto de vista musical, porque el piano te ofrece un entendimiento súper global de lo que es la música, porque el piano finalmente hace todo, o sea, es melodía, es armonía, puedes acompañar, puedes tocar solo, puedes tocar música de cámara, puedes acompañar cantantes, puedes... Entonces, de alguna forma, es el instrumento más completo para entender con el fenómeno musical global. ujú. Entonces, si bien nunca dudé en que quería ser director de orquesta, y de hecho nunca se me pasó ni por 5 minutos por la cabeza ser pianista, jamás, nunca, eh, era como ya, pero el piano tengo que hacerme del piano porque este es el camino. Entonces, ese tránsito, más que un tránsito, fue simplemente un paso que yo sabía que era como necesario, como estudiar piano, 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 toda la carrera, hacer de esa carrera lo más útil para mi siguiente paso, pero siempre con la meta en la dirección de orquesta. Genial, genial. Y esto de ir viviendo ese Ujú. proceso, ¿qué te trajo? Es como, estoy pensando en esto que tú decías, de pronto podías estar disponible Ujú. para estudiar, pero no para todas esas elecciones. O sea, sí, claro, o sea, en el día a día yo creo que tenía un poco como de situaciones a veces que tú decías, bueno, me voy a perder. Me acuerdo, por ejemplo, cosas muy puntuales. Me acuerdo una vez que mi familia organizó un viaje, que fue como el único viaje que viajaron todos, porque simplemente se lo pusieron en mente y fueron a abuelos, tíos, primos. Y fue como el único gran viaje que se organizó y fueron 3 días o 4 días a Río de Ya, Janeiro. Y fue un viaje que organizaron por un montón de tiempo. Y yo fui el único que no fui, porque tenían que prepararme para una competencia. Y por más que me convencían, decía, pero Pablo, pero si no es tanto, pero si no es tan largo. Y yo decía, pues no puedo, no puedo, de no verdad puedo. no puedo, no puedo. Ah, No puedo porque es justo una semana antes de, no, no puedo, no puedo, no puedo. Y me convencía, y decía, pero tienes que conseguir un piano allá. Le decía, no, no puedo llegar. Y está bien, o sea, no me sí, arrepiento en lo absoluto, pero me refiero a que como que esa sí, determinación era como, no, sí. no es tema, No no es puedo. tema. Y no me voy a quedar haciendo ni la víctima ni nada, simplemente que es que esta es la opción que tomé y aquí me quedo. Y es como que en la opción no hay pérdida, ¿no? Exacto. Y eso Ujú. me pasaba también a veces, claro, de perderme, por ejemplo, carretes así de 18 años, 19, 20 años, porque el otro día tenía que estudiar en la mañana o qué sé yo, y al final, claro, a veces le pasaba esa cosa así como, ¿será que me estoy perdiendo un proceso importante de mi vida? Y pues mi respuesta era como, ya, pero es que yo quiero esto Sí, para allá, y para sí. allá voy, entonces Ajá. no me voy a quedar como
quejándome de lo que no tengo, si lo que quiero es algo muy grande para mí, muy importante, y no voy a claudicar, digamos. Ahora, es una conversación bien como subjetiva, porque a lo largo de mi vida creo que la he vuelto a tener muchas veces en distintos planos, en el sentido de que, por ejemplo, esto no es para polemizar para nada, pero hoy en día las generaciones más jóvenes tienen como una tendencia sumamente elocuente con privilegiar lo que tiene que ver con que primero eres tú y después el trabajo y después un montón de cosas. De hecho, lo vi ahora hace poco justamente eso, que la generación Z como que no tiene, o sea, no tiene las ganas de transar respecto a su tranquilidad, a su espacio, a sus tiempos de ocio, que el trabajo de proyecto. Y yo la verdad es que la respeto bastante. Encuentro que, ok, si realmente es una decisión que viene desde esa como especie como de poner por sobre todas las cosas que ¿cómo se dice? Como que los balances estén bastante en equilibrio, súper bien. Pero yo no lo había hecho así, ni hoy ni hace 20 años, porque para mí lo más importante era una meta, que era una meta que, claro, me iba a tomar muchos años, pero realmente muchos años. Y donde yo creo, o creía, que las decisiones cotidianas sí afectaban eso. Sin duda. Entonces, para mí es como, entiendo que hayan otros puntos de vista, pero yo creo que en mi caso, mi determinación era súper fuerte. Entonces, Seguro. no sentía que los sacrificios realmente fueran grandes sacrificios más que cosas que no podía hacer en un día o 2 días, pero en el macro eso era lo que yo quería conseguir. Ajá, Y todo lo demás pasaba a ser un poco secundario. Y por eso es que podía sacrificar muchas cosas. Podía sacrificar ocio, podía sacrificar vacaciones, podía sacrificar feriados. Porque sí, efectivamente, o sea, yo prácticamente no tenía vacaciones cuando había un fin de semana largo y yo era al revés, como que bueno, tengo 3 días para estudiar. Estudiar. Claro. Entonces, no sé, así se escribió y creo que es la decisión que habría tomado de nuevo, igual. Y la pasión, la importancia de la pasión en tu vida. Es vital. O sea, yo creo que al final de cuentas todo tiene que ver con la pasión. Porque te apasiona esto. A mí todavía me sigue pareciendo un regalo increíble ir a ensayar con una orquesta todos los días. O sea, que me pueda parar al frente de una orquesta y hacer música tal como lo soñé cuando tenía 7 años. Eh, es un privilegio, un sueño hecho realidad, pero eso nace de la pasión que sientes por eso que te gusta. Que es como adictivo también, porque es como una pasión así loca, como que me encanta estar haciendo música, me encanta demasiado. Aunque sea difícil, aunque sea cansador, aunque sea todo lo que puede ser, no importa, es demasiado satisfactorio. Es apasionante. Sí, totalmente. Sí, bonito. Y las lágrimas. ¿Cuáles? ¿De tristeza, de emoción, de qué? Porque hay muchas lágrimas. Sí, la que tú quieras. No. Yo te sigo. O sea, a mí la música me emociona mucho, muchas veces bueno, no puedo llorar lamentablemente cuando dirijo porque tengo que estar como encontrando la situación y eso es lo que tengo que hacer, pero sí siento ese calor por dentro de emoción real. A mí se me da muy fácil emocionarme por los estímulos como estéticos, artísticos, o sea, como que lloro por los libros, lloro por las películas, por la música, es como que me conmueve mucho la belleza. Sí. Entonces, en ese sentido, es como bien a flor de piel. Ahora, las lágrimas de tristeza, bueno, obviamente son parte de la vida. O sea, yo creo que todos tenemos muchas lágrimas de tristeza acumuladas, pero son parte de lo que es la experiencia misma. Lo mismo te recuerdo ahora, por ejemplo, que la Lili, que falleció hace un año, menos de un año, y mi papá hace 5 años, que, me pasa que me produce como mucha frustración a veces pensar que ahora que están pasando tantas cosas que ellos vieron como eventuales, se los estén perdiendo. Pero al mismo tiempo también como que descanso en el regalo que me da el saber que igual lo alcanzaron a prever. O sea, experienciar al mismo tiempo como diciendo, para allá va. Y es lindo porque, por ejemplo, a mí me pasa mucho con el teatro municipal, que yo habité el teatro toda mi vida, de la mano de mi papá, de la Lili,
de mi abuelo, de mi abuela, de mi mamá. Entonces para mí es un lugar icónico en mi historia, pero realmente significativo, realmente. O sea, cada ángulo, las paredes, las butacas, el escenario, es una cosa así como, es un lugar increíblemente importante para mí. Y ahora que estoy siendo el director de la Filarmónica Santiago, o sea que es mi lugar, es súper emocionante porque es como que me siento que lo que está ocurriendo ahí es una parte integral de mi vínculo afectivo con los seres más importantes de mi vida. Entonces, Seguro. cada vez que yo dirijo siento esa presencia, la de mi papá, la de la Lili. Aparte que más encima son cosas como bien como específicas, porque mi papá y la Lili, por ejemplo, ellos dos, sobre todo ellos dos, siempre tuvieron el mismo abono y siempre se sentaron en el mismo asiento toda la vida. Toda la vida. Entonces, es como absolutamente identificable para mí, porque ahí está la Lili y ahí está mi papá. Entonces, son cosas como bien lindas. Y eso también es súper emocionante. Emocionante, sí. Y potente, además. Sí, claro, súper. Tu mamá está viva. Sí, mi papá falleció la Lili, que fue la segunda mujer de mi papá. No, Sí. mi mamá vive conmigo, de hecho. Vivimos Genial. juntos. ¿Sí? Sí, vivimos juntos. Ella, yo y mi hijo. Los tres vivimos juntos. Bien. No, y nos llevamos increíble. Sí, o sea, bueno, mi mamá es como el ángel de mi vida, porque con todo lo que tengo que viajar y con todo ¿Cuál lo es el nombre de tu madre? Marcela. Marcela. Sí. Sí, mi mamá es demasiado importante en nuestras vidas y en nuestra articulación cotidiana también, porque a mí me toca viajar mucho. Hay muchas veces que viajamos los tres juntos, pero Genial. no siempre, porque Andrea, que es mi hijo, tiene que ir al colegio. Entonces tampoco puede faltar tanto a clase. Entonces muchas veces se queda con mi mamá. Y ellos se llevan súper bien, entonces es bien importante. Y mi mamá además nosotros tenemos una relación bien bonita porque mi mamá estudió filosofía. No la ejerció, más que al principio, como profesora de enseñanza media. No le gustó mucho la experiencia. Pero tiene ese acercamiento así como filosófico a la vida. Entonces hablamos mucho, discrepamos mucho también, Ajá. pero es muy entretenido. Seguro. Porque como que tenemos nuestras visiones existencialistas bastante disímiles. Pero al mismo tiempo tenemos esta cosa que nos une, que tiene que ver como con la belleza, la música, el arte, la sensibilidad. La estética, ¿no? Sí, sí. Entonces es muy entretenido dialogar porque al final de cuentas en el desacuerdo nos encontramos. Seguro. Sí. ¿Y qué significa? Es como en esto de tu vínculo con los instrumentistas de la orquesta. ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué tipo de director eres? Yo considero que soy un director que apela siempre como por un liderazgo donde la suma de las partes es la única forma de llegar al resultado final. O sea, nunca creí mucho que el director de orquesta sea un jefe. Como que esa visión autoritaria, vertical, es un poco antigua, decimonónica, como que ya no hace mucho sentido hoy en día, porque finalmente también obedece a momentos como históricos súper particulares. A finales del siglo XIX, que es cuando nace la figura del director de orquesta como intérprete, digamos, más que el que lleva el tempo, sino que el que toma decisiones, le toca coincidir con dos situaciones bastante importantes de tomar en cuenta para entender por qué nació esta figura tan autoritaria. Una es que el nivel de las orquestas no era el nivel de ahora. Eran orquestas que estaban en formación, todavía en un sentido, incluso la Filarmónica de Berlín todavía no era la gran orquesta que conocemos hoy en día, porque el nivel era disparejo, porque los conservatorios no llevaban tanto tiempo asentados en la cultura occidental como vehículo de perfeccionamiento, porque los instrumentos en sí mismos todavía no habían llegado a su versión final. Entonces, las orquestas en ese momento no sonaban como suenan ahora, no tenían el mismo nivel. Entonces era necesario armar sonidos, de sacarles como algo que todavía no estaba cohesionado. Y por otra parte, coincide con un momento histórico donde sobre todo en Europa, se está como formando la Europa moderna, y para bien y para mal coincide con situaciones que tienen que ver con procesos de unificación, pero también de mucha división y eventualmente el auge de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, donde la figura autoritaria del líder es como la referencia. Claro. Entonces, en la mezcla de ambas cosas, este jefe, que es el director de orquesta, se convierte en un líder autoritario que toma decisiones, pero también forma. Eso hoy en día
más de 100 años después no tiene sentido. Las orquestas hoy en día suenan muy bien. Las orquestas profesionales no tienen nada que ver con las orquestas profesionales de hace 150 años atrás. Porque todos los músicos han ganado audiciones, porque todos los músicos se formaron en conservatorios, tienen niveles técnicos muy altos. Entonces, no es necesario andar con el látigo, es anacrónico, no tiene mucho sentido. Y por suerte también, esa figura autoritaria como dictatorial tampoco es como lo que hace más sentido hoy en día en términos de cómo vas a conseguir lo mejor de un equipo, sino que el liderazgo es el camino. Ajá. Por lo tanto, imaginar que un director de orquesta es como lo que nosotros pensábamos, no tiene mucho sentido. O sea, no es este señor canoso, rabioso, que pega en el podio con la batuta y grita y... Eso no tiene ningún sentido. No. No, para nada, para nada. A mí no me hace ningún sentido, en lo absoluto. O sea, todo lo contrario, yo lo que hago es escuchar lo que la música me dice, lo que la orquesta está ofreciendo. Tomar decisiones, por supuesto, pero desde la comunicación, desde cómo bailar, en el sentido de, como de no pisarnos los pies. De más. Entonces, es muy distinto. Para mí los ensayos son ejercicios como colectivos dinámicos positivos de encuentro para ir en el camino de lo que queremos. Genial. Y a propósito de la organización de la orquesta, la relación con el primer violín. Bueno, el primer violín que lo tengo acá a mi izquierda se llama concertino. El concertino es como a ver, es como la mano derecha del director de orquesta y al mismo tiempo es como la autoridad máxima dentro de la orquesta. Es el jefe de fila, o sea, de todos los primeros violines, pero además por un tema como histórico heredado, es el que articula a la orquesta en otro sentido. Por ejemplo, obviamente son protocolos ya como rituales, pero es el que se para y le dice al oboe que toque el la y desde el la se afina. Pero más que eso, que es un rito, digamos, hay un respeto al concertino que es súper importante porque se entiende que es como el líder natural de la orquesta. ¿Por qué? Porque originalmente las orquestas, cuando eran más pequeñas, y eran solamente instrumentos de cuerda, o sea, antes de que se integraran los instrumentos de viento, era justamente el primer violín el que dirigía, cuando no había director. Era el que tomaba las decisiones, era el que ponía los arcos y para arriba y para abajo, y era el que iba dirigiendo con el cuerpo. Y eso se fue como quedando en la tradición, y por eso es que el concertino es como el líder de la orquesta. Después del director, digamos, pero como orquesta, como grupo, es La el parte que concertino. conecta, ¿no? Claro. Y en la práctica es una relación súper útil. Cuando uno se lleva bien con el concertino, es como que hace fuerza común, porque al final de cuentas el concertino se encarga de cosas que el director no se encarga. Por ejemplo, qué sé yo estoy dirigiendo, qué sé yo, estoy hablando algo y pido, podemos hacer este pasaje con esa nota en particular un poco más corta, o necesito que esta nota suene, qué sé yo, con un color distinto, entonces el concertino va y dice, por favor, hagamos esa nota en la punta del arco. Eso no lo digo yo, lo dice él. Okay. Entonces como súper, una comunicación como súper orgánica. Orgánica, sí. Sí. Y en ese sentido, y un poco más amplio, el valor del cuerpo para ti. Bueno, súper importante. El cuerpo es como toda una herramienta de comunicación. Sí. Desde los brazos, desde la postura del cuello, cuánto se dobla las rodillas, el torso, toda la muñeca, la punta de los dedos, los brazos, desde el arco completo o la independencia. O sea, nosotros somos como muy corpóreos, todos. Sí. Y aparte que la orquesta en sí misma es como a mí me encanta ver lo que es como una especie como de animal que respira junto así. Y se ve, porque se mueven como por olas simultáneas. Y uno va como pintando ese movimiento. El director es como una especie sí, como de ampliación de un gesto. Genial. Sí. Y el cuerpo humano, así como el cuerpo con enfermedades, el cuerpo con... Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Lo más posible, sí. Hay que cuidarlo. A mí me pasa mucho que necesito siempre estar como con la parte de arriba sana, porque si no, el nivel de tensión o sea, estar así horas es súper difícil, porque no tienes ningún tipo de apego, nunca, no tienes ninguna resistencia.
Entonces es difícil, po, y se te empieza a tensar y te pueden dar tendinitis o qué sé yo. Y entonces para eso hay que estar como más o menos fuerte arriba, para que no se te haga imposible. Sí. Porque realmente pesa. Estar horas Sí. así, insisto. O sea, yo a veces le digo a un amigo, ya, póngase así, po, ¿cuántos minutos duran así? Porque al principio todos dicen, no, pero sí, no, aquí no, el único que hacía hacer esto, bueno, dale, póngase así. ¿Cuánto rato dura? Sin que De empiece más. así, ay. Sí, Sí. sí. Sí, potente. Sí, es difícil. Sí. Y estar de pie también no es menor, ¿no? No, pues yo no me doy ni cuenta, porque al final como que la energía de la música te lleva y te mantiene así como con la adrenalina. Los ensayos generalmente tengo una silla, a veces. Ok. Porque los ensayos son más largos, hay que repetir mucho y como que es distinto. Pero la energía del ensayo es más como de estar escuchando y ser más preciso que esta otra energía que tiene que ver con la función, de la performance. Pero cuando dirijo ya el concierto, no, la silla me estorba. Y ahí como que al revés, po, te da comodidad poder moverte y conectarte. Y aparte que a mí, por lo menos a mí se me pasa volando. Aunque sea una ópera de 5 horas, como que es tan Es otra intenso vivencia del todo. tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Uno no se da Cuéntame, ni cuenta de eso. cuéntame del tiempo. Bueno, el tiempo musical tiene la particularidad que es coño de un tiempo que vive en una dimensión totalmente ajena al tiempo cronológico, que me encanta. Una Ajá. vez que empieza a sonar la música, uno como que pierde con la conciencia del segundo del reloj, por ejemplo. O sea, ya no puedes, porque como seres humanos nosotros siempre estamos buscando como hitos donde nosotros podemos como conectar predicciones, ¿no? O sea, así como el segundo es como, ya, ok, esos son mis hitos. En el tempo, uno generalmente los hitos son los tiempos fuertes, cualquier tipo de consistencia y recurrencia que nos permita como decir, ya, esta es la velocidad donde habita esto, es lo que uno está buscando. Y cuando uno la encuentra en la música, te sincronizas con esa velocidad, o sea, con esos hitos, con esas separaciones. Y ahí los segundos, o sea, Ya no se olvida, olvida. ya no hay posibilidad de estar como conectado con el segundo de los minutos. Sí. Y eso es súper lindo, porque uno entra como en otro tipo de esfera, que es claro, como un multiverso temporal que no tiene nada que ver con el Nada que que está ver. habitando afuera del teatro. Como en otra dimensión. Sí. Y te preguntaba además por el cuerpo a propósito de la experiencia de los 7 años, que es como atravesado por la música, la emoción que Sí, surge. que te golpea así en el pecho. Sí. Sí. Bueno, yo creo que emocionarse con algo estético es una emoción súper distinta a otras emociones. No lo digo cualitativamente, sino que, o sea, sí, eso, Sí, lo digo cualitativamente más que si es mejor o peor. Yo creo que, no sé, pues llorar cuando nace tu hijo también es una emoción súper particular. Llorar cuando se muere un padre también. O sea, es como que todos son emociones muy distintas. Muy Y distinto. también lo es emocionarse por algo que tiene que ver como con la belleza estética. Yo creo que no se parece a otras emociones, es como Ajá. muy particular. Como que toca otro Otras lugar. fibras, sí, y Sí. esa cosa así como que te llena por dentro y como que no te cabe en el pecho, así una emoción Corporal. como Sí, súper, claro, como física. Ajá. Sí. Yo creo que llorar con una sinfonía es una experiencia hermosa. Ajá. Bueno, o con una canción, no importa, puedes ir Sí. manejando y escuchando una canción que te gusta y de repente te conmueve. A mí me pasa que trato de ejemplificar mucho el tema de la música clásica con algo que a mí me pasa mucho, que es que yo cuando escucho canciones nunca escucho la letra. Ah. Lo cual está mal, porque se supone que uno se emociona por las letras, por los significados de las letras, y por eso uno se las aprende y las canta, porque como que te dice algo la letra, y resulta que yo nunca la escucho porque no puedo, como que la cabeza se me va la música. La música, claro. Y sigue siendo el mismo fenómeno, como que lo que me Sí. emociona es la música, no es la letra, no es si la letra es triste, si es linda, si es optimista, si se le quiere amoroso. A veces de repente han pasado años y yo decía, de eso se trata esta canción. Y nada, pues era porque la música no parece demasiado bella. Y eso es lo que me conmueve. Sí. ¿Y los poemas? Buena pregunta. Los poemas. Leer poesía es todo un tema, porque también tienes que entrar como en una especie como de universo medio paralelo donde, Como de trance. claro, porque al final la construcción literal no es la más importante, sino la subyacente a cómo se organizan esas palabras que en otro contexto significan algo que puede ser absolutamente banal o
o útil, y aquí se resignifican convirtiéndose en una especie de declaración de belleza. Bueno, eso es bastante parecido a la música. La música finalmente se construye de elementos súper comunes, o sea, se construye de música, o sea, de acordes, de melodía, de secuencias, de repeticiones, de motivos, pero supongo que la grandeza está en cómo esos mismos ingredientes cobran sentido o cotidiano, como por ejemplo, no sé, el sonido de un comercial de publicidad, o esos mismos sonidos ocupados de otra forma, puede ser una melodía que realmente te conmueve. Y uno dice, pero si es lo mismo. Y no es lo Y mismo. no es lo mismo. Como que el contexto le da el significado, O ¿no? sea, todo, yo creo, como que sí, contexto por supuesto, pero también como la utilización de ellos. O sea, el poema es un buen ejemplo. O sea, al final el poema está construido por palabras, y las palabras son todas reconocidas, no son palabras que no conoces, y artículos. Y esas palabras pueden significar algo absolutamente intrascendente, como te digo, o sea, como desde hoy día hay que comprar leche, literal, Sí. hasta ocupar la palabra hoy día en un poema, o incluso leche y comprar, Ajá. en otra forma, y uno le dice, pero son las mismas palabras, porque esto me emociona y lo otro era simplemente un recordatorio para mí, que no tiene ningún sentido. O sea, uno utilizarlo como un mecanismo de comunicación práctico, y el otro desde una manifestación de la belleza, pero los ladrillos son los mismos. Exactamente. Precioso. Paulo, y esto de la docencia que llevas como dentro, ¿cómo la articulas? Porque es como en esto de el intento de transmitir un conocimiento, no solo a través de la música, sino que además yo percibo como el deseo de que las personas comprendan. Sí, yo creo que eso es todo. No, pues no lo pienso mucho. La verdad es que es más como las ganas de que la gente se conecte con algo que yo estoy seguro que los va a emocionar, si es que a lo mejor les dan una vuelta. Es como que esa es la única motivación. No hay una motivación tan pedagógica, sino entusiasta. Como que me da muchas ganas de que la gente se siente y escuche la música de tal manera que salgan como yo salí 20 a todos los 7 años. Sí. Esa es como la motivación. Sí. Y a veces es simplemente porque alguien no te ha dicho algo que ¡pum! Hizo clic. Y como que fue, no sé, mira, fíjate, aquí esto es lo que está pasando, mira este tema, mira cómo se repite, mira cómo después lo lleva de nuevo y lo descompone y lo construye y el clímax. Y claro, y David dice, oye, en realidad nunca me había dado cuenta de eso y era bastante simple de seguir, simplemente nadie me lo había mostrado. Y de ahí nace todo, porque al final de cuentas, insisto, lo que estábamos hablando recién de la metáfora del poema, no es que nadie pueda no estar preparado para escuchar música. Todo el mundo está preparado para escuchar música. Todo el mundo ha escuchado música desde que nació. No hay nada nuevo en realidad. Nadie está inventando la rueda. O sea, si vas a escuchar la Bohème, vas a escuchar los mismos acordes que puedes haber escuchado en una canción de Juan Luis Guerra. O sea, do mayor, re mayor, la menor, ritmos, melodía, textura. O sea, realmente nadie está inventando algo en la Bohème. Es lo mismo, son los mismos ladrillos. Si lo único que tienes que hacer es como decir, ok, esto se trata de esto, pero no es que vas a ir a enfrentarte con algo tan desconocido que no sabes qué es esto. No, nada que ver. La música es música, absolutamente, es fácil de entender. Lo único que tienes que hacer es como estar dispuesto a que eso ocurra. Y a veces creo que el interlocutor ayuda un poco a sentirte más cómodo con esa experiencia. Genial, genial. Y la fama. ¿Cómo te vives la fama? Fama es una palabra muy grande. Yo creo que soy conocido, ¿no? Dándole fama. O sea, mira, mi mamá me pregunta mucho eso cada vez que pasa más como el tiempo y como que efectivamente claro, uno se hace más conocido. Y siempre le respondo lo mismo, mira, la verdad es que me pasan tres cosas. Primero que nada, todavía me parece curioso que reconozcan a un director de orquesta. O sea, es como que no sé, para un futbolista, a un actor, qué sé yo, es como normal. Pero un director de orquesta lo encuentro como, ¿en serio? Entonces, claro, a veces me pasa que yo voy por la calle y efectivamente la gente me saluda, tú eres el director de orquesta.
o me pide una foto, y me pasa cada vez más a menudo, y eso todavía me sigue sorprendiendo. Ahora, lo encuentro sumamente positivo. Esa es la segunda cosa que me pasa, que es como, qué bueno, o sea, qué lindo que alguien de la cultura traspase un poco las paredes del teatro. Que Genial. obviamente en el teatro te van a conocer, pero que te conozcan en el metro, que te conozcan en un restaurante, en el aeropuerto, es como, wow, qué lindo, qué bonito que eso, insisto, que una persona que se dedica al arte y a la cultura sea reconocible. Y lo tercero que me pasa es que finalmente no lo puedo evitar, siento como cariño, ¿no? O sea, es lindo Sí. eso, como que, porque finalmente estamos hablando de alguien que es como noble, finalmente, o sea, es música, o sea, estamos compartiendo arte, estamos compartiendo emociones, belleza, generando situaciones que en su momento pueden haber tocado una fibra importante en tu corazón. A mí me encanta, por ejemplo, una de las cosas que más aprecio, más que cuando la gente me reconoce, es cuando la gente me escribe. Gente que obviamente yo no conozco, o sea, que me escribe por Instagram, qué sé yo, y me dicen, Paolo, no te puedes imaginar lo que me tocó el concierto, o la DEM, o tu libro, y me hacen reflexiones como que se explayan así gente que empezó a escuchar música clásica por haber ido a un concierto, gente que no sé, porque tiene un hijo, que el hijo fue a un concierto y también como que le produjo este bichito de que quiere tocar un instrumento. Pero muchos así, mucha gente en estos años que me escribe como desde el corazón. Desde el corazón. Y eso para mí es hermoso, porque no tiene precio, porque realmente uno no piensa que puede tener ese impacto. Tal como lo tuvo en mí cuando yo tenía 7 años. Claro, si bien era una meta, como dice, yo voy a ser esa persona y voy a tratar de cambiar así, tocar vidas. Pero cuando ocurre, dice, wow, de verdad que no estaba pensando en que podía tener ese alcance, una función, una performance. Si bien era mi objetivo, cuando ocurre, dice, en realidad está ocurriendo. Sí. Emocionante. Sí, súper emocionante, es satisfactorio, es lindo, es muy bonito. Lindo. Sí. ¿Cómo fue cuando nació tu hijo? Fue hermoso. Cuando nació Andrea, yo creo que yo siempre quise ser papá, así que como que tenía esa cosa así como de la expectativa de convertirme en papá, igual como metido en mi ADN. Entonces no fue tomado como así, ¿y ahora qué hago? sino que era como algo que yo quería hacer. Ahora, obviamente, cuando eres papá, como que todo te cambia, porque hay una perspectiva muy distinta de la vida, como que uno logra entender a sus padres, también uno logra entender las responsabilidades de una dimensión mucho más profunda, relativizas muchas cosas también, en el sentido de que de repente hay cosas que dejan de tener mucho sentido, o de preocupaciones que son como que da lo mismo, el elástico de tus capacidades se extiende, porque al final también tienes que ser papá, y ser papá es tremenda cosa, o sea, estás a cargo de una vida, de un ser humano que se está formando, de que finalmente los primeros años van a ser determinantes en la forma en que él va a experienciar el mundo. Tienes que ser cuidadoso en lo que dices, en lo que haces, en lo que muestras, cuidarle a lo más y tener esa especie como de pensamiento que a veces es bastante sobrecogedor, que es como que vas a ser padre hasta el último día de tu vida. Todas esas cosas te hacen ver como el mundo de una manera muy distinta. Seguro. Y además vas a ser padre de ese hijo para siempre. Por eso te decía, hasta que yo me muera voy a ser papá, entonces es una cosa, es gigante, es inmenso. Y cuando uno lo entiende desde vivirlo, como que pone en perspectiva muchas cosas de la vida. A veces, bueno, es normal, es parte de los procesos personales, pero antes de ciertos hitos grandes, es cierto que uno a veces se siente como abrumado por cosas que después dices, nada de esto era para tanto, porque ahora sí, esto sí es serio, esto sí es grande. Como que le bajas a las preocupaciones, las empiezas a dominar de una forma distinta, como que no te ahogas en un vaso de agua, digamos. Que no estoy diciendo que no haya sido válido en su momento, obvio, porque en ese momento eso era tu vida, eso era todo. Pero estos grandes hitos te van reacomodando las piezas del ajedrez. Lo mismo me pasó cuando se murió mi papá. También fue una situación así como tan nueva y tan grande que era como difícil de explicarla, y de hecho me parece que es muy difícil de explicárselo a alguien que no haya perdido a un padre.
Es como una situación súper puntual. De hecho, cuando mi papá se murió, una amiga muy cercana, que también se había muerto su papá, me dijo, ¿no crees que se siente como que eres parte de un club al que no querías participar? O sea, pero que no querías ser parte. Le dije, sí, se siente así. Como que ahora entiendo qué es ser hijo de un papá que se murió. Sino que antes lo podías como conceptualizar, dar el pésame a otras personas, pero no lo entiendes. No entiendes que de repente ya tu papá ya no está. Y eso, cuando se hace carne, también es otro paso, es otra perspectiva de la vida de nuevo, como diciendo, pucha, esto me puso en otro nivel de la experiencia de vida completa, que antes de que se muriera no la tenía. Exactamente. Sí. Intenso. La vida es intensa. O sea, ¿cuál? La vida es intensa y variada en toda. O sea, Sí. la experiencia, pues, la vida misma, como el transitar, yo creo que tiene de todo. Sin duda. Sin duda. Y hay que abrazar todas las... Y desde todos los esa, ángulos. desde esa perspectiva, la propia muerte, Paolo, si la pensara. Con respecto a la mía misma, bueno, yo nunca me quería morir. O sea, es un pensamiento que tengo así como súper de niño, así como dice, no, yo no quiero morir, quiero ser eterno, quiero vivir por siempre. Pero es porque la vida me gusta mucho, como que tengo ese pensamiento, es como que, vivir, y ni siquiera tiene que ver con una mirada superficial optimista. Yo creo que tiene que ver con que creo que la experiencia de la vida es demasiado rica en todas sus gamas, o sea, desde la dicha más profunda hasta la realización más descomunal, hasta la soledad, la pérdida, las lágrimas, la pena, el fracaso, pero todo eso es parte de lo que se llama la experiencia de vida. Y eso, como un todo, me parece genial, me parece increíble, como que quisiese seguir experimentándola por siempre. Ajá. Como que la muerte es un concepto que no me gusta. Yo sé que hay gente que está súper en paz con eso y también lo entienden como parte de la vida. Sí, yo también estoy de acuerdo. Pero si tengo que optar, no. Por la vida, Por gracias. favor, que no llegue nunca la muerte. Es como, no, ¿por qué me voy a querer morir? ¿Por qué? No quiero, no. Yo de verdad, por mí sería eterno. De más. Ando Seguro. buscando un vampiro siempre para que me muerda. Pero ahí no podrías ver al otro sol. La justicia. Bueno, yo soy Libra, así que tengo una preponderancia hacia el tema de la justicia y la balanza, y trato de aplicarla en mi vida misma. Soy bien como... De hecho, a la gente a veces le carga cuando discuten conmigo, porque como que dicen, ya, pero es que tú siempre estás como tratando de ponerte del otro lado. Yo le digo, no, no es del otro lado, es simplemente tratar de ver las perspectivas. A veces incluso poniéndome en desacuerdo con lo que yo creo para entender desde dónde miro el otro punto de vista. Claro. Entonces sí, pues suelo ser muy abogado del diablo generalmente. Incluso a veces se me acusa de no tomar partido. Y yo no creo que tenga que ver con eso. Yo creo que tiene que ver con que me interesa mucho tratar de entender. Porque, a ver, convengamos que la justicia, así como en términos como absolutos, es re difícil de llegar como al final. Ajá. Porque me estoy desprendiendo un poco de lo que tiene que ver con las leyes. Las leyes. Sí. Estoy hablando como la justicia, así como justicia. universal, como concepto de eso, de cómo se dirime algo en términos absolutos. Y no voy a hablar de cosas que tienen que ver con la ética y la moral, porque obviamente, claro, si vamos a hablar de un asesinato, de algo, no, estoy hablando de la cosa más abstracta. Sí. Por ejemplo, un punto de vista entre dos personas que tienen dos puntos de vista válidos, donde ambos creen tener la razón, pero eso, el querer tener la razón los lleva a tener un conflicto. Tú dices, ya, pero a ver, ninguno de los dos puede estar totalmente equivocado, pero tampoco puede estar totalmente en lo correcto si es que no hay un punto de acuerdo. Entonces, ante esas situaciones abstractas es que yo digo, ya, tratemos de ponernos en todos los escenarios, porque la vehemencia y la pasión por la que cada uno está defendiendo su punto, por algo es, pues. Si las convicciones no son tan desechables, uno no puede simplemente decir,
No, esta convicción está absolutamente errada, a menos que, insisto, nos metamos ya en temas más complejos que involucran la ética, la moral, Sí, sí. y ahí todo se relativiza un poco más. Ajá. Pero cuando es en el abstracto, sí, siento como esa fascinación de tratar de entender el otro punto, aún si yo discrepe de ese otro punto. Entonces, ese es como mi rollo con la justicia. Como antes de, veamos, escuchemos, observemos, tratemos de entender para ver qué se puede sacar de esto. ¿Y las razones? ¿Cómo te relacionas con las razones? O sea, yo soy sumamente racional. De hecho, más de lo que yo quisiera. Así que generalmente ando buscando como contundencia en el razonamiento como argumento. Lo cual también me ha traído problemas, yo creo, en la vida. A veces, obviamente, te topa con esta cosa así, pero no todo es razón, no todo es racional. A veces es solamente, bueno, lo típico, a veces es solamente dame un abrazo porque necesito contención, lo necesito que me arregles el argumento. Y a mí con eso me ha costado muchos años como lograr entender. Creo que ahora estoy más hábil para entender esa cosa, que no todo tiene que ver con la razón y no todo tiene que ver con la argumentación como fáctica porque a veces, bueno, parece que mucho de los hombres esa cosa, uno como que siente que está metido en un juicio permanentemente y como que quiere estar abogado y pruebas. Y como no, el es así. Basado en la evidencia. Exacto, evidencia empírica. Y esto fue lo que se dijo y si se dijo es porque esto es. Y realmente es como que todo eso queda invalidado cuando te dicen es que no se trata de eso, se trata del sentir y el sentir no se puede invalidar desde la razón. Cierto, es verdad. Ahí uno va aprendiendo. Qué potente eso. Sí. Claro, es como llorar con la música, no hay razones. Claro, exactamente. Sí. Es curioso eso, porque yo me dedico a algo tan sensible, pero al mismo tiempo también lo digo mucho, sí, pero también es sumamente racional. Sin duda. O sea, que una sinfonía funcione tiene que ver mucho, pero mucho con esto. O sea, finalmente el equilibrio del intelecto con respecto a la arquitectura de eso es lo que gatilla una emoción. Pero si fuese al revés no llegarías nunca a la emoción, porque no se entendería, porque no está bien resuelto el producto para que logre emocionarte. Entonces, no, pues no se trata solamente de la emoción, de hecho al revés. Construir un personaje para una obra de teatro, por ejemplo, es un proceso súper intelectual. Es aprenderte el guión, aprenderte todo, el decidir puntuaciones, respiraciones, el decidir por dónde te mueves, el gesto. No es como que, ¡ay, qué emocionante esto! Y ya, voy a ser Romeo. No, es una construcción intelectual y al final se proyecta. Pero eso es que esta cosa de a veces cuando te metes en la discusión de que no, porque dedicarse al arte tiene que ver con la emoción, no puede ser tan cerebral, me parece una falacia, porque una cosa no es más que la otra, pero hay que entenderlo como procesos que sí son intelectuales. El arte no sale de un arrebato, son construcciones muy lógicas. Una pintura tiene decisiones, un libro tiene decisiones y son decisiones pensadas. El poema tiene reglas, tiene cantidad de versos, o sea, un soneto. Eso es sumamente intelectual, entonces uno no puede entrar en esa, creo yo, en esa arena fácil de decir, no, pero es que si te dedicas al arte, todo tiene que ver con el sentimiento. No, no tiene que ver con el sentimiento. El sentimiento es el final. Eso es lo que quieres comunicar, una emoción, y quieres conectarte con algo que te remueva. Pero para lograr eso, hay mucho intelecto antes. Sin duda. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo la técnica se convierte en arte? Porque hay momentos en que, suponte tú, puedes ver una obra de arte y el que escucha o el que lo ve no le pasa nada. Sin embargo, puedes ver la misma y sí pasa mucho. Sí, pero eso creo yo son dos situaciones distintas, porque por una parte no todo el arte le produce lo mismo a las personas, o sea, también depende un poco de cómo uno significa el arte. Seguro. El espectador, digamos. Sí. Efectivamente, un espectador le puede conmover mucho una pintura de Klimt y a otro no. Sí. Entonces no hay como la objetividad de que es el producto el que te hace o no te hace sentir, sino que también tiene que ver con el receptor. Ahora,
con respecto a lo que tiene que ver con la técnica y la emoción, yo creo que la técnica tiene que estar al servicio de lo que viene después. Hay grandes músicos, por ejemplo, que te tiran siempre como un poco la misma frase en variaciones, que es como apréndelo todo para después olvidarlo. O sea, como que de una forma linda de decir, una vez estás arriba del escenario, claro, tú entregas, pero esa entrega vino de una comprensión muy como minuciosa de la técnica de ese ejercicio. O sea, desde cómo se mueven los dedos, imagínate, o sea, cómo un pianista podría emocionarte si no pasó 300 millones de horas haciendo escalas. Exacto. O sea, no se puede, simplemente no se puede, no se puede. Tiene que haber, hubo una inversión de tiempo mecánica, fría, calculada, de repeticiones absolutamente intrascendentes desde lo emocional, para haber llegado a tener esa posibilidad de emocionarte. Entonces no se puede separar. Una pintura tampoco te puede emocionar si es que el pintor también no tuvo toda una escuela detrás, del color, del trazo, de la perspectiva. Un escritor tampoco te va a emocionar si no pasó por miles de ensayos, de haber escrito cuentos, de haber fracasado en el intento de haber sido capaz de articular con palabras una emoción. Entonces, no se puede, no se puede. Seguro. Para que te emocione un artista, antes de eso hubo técnica. Bien. Y me están diciendo que el tiempo se acabó hace como no sé cuánto rato. Yo no estaba el reloj, así que... Me encanta. Quiero cerrar preguntándote una curiosidad. Mahler, ¿qué significa para ti? Mahler. Bueno, se me asocia mucho a Mahler porque lo amo mucho. Yo creo que es mi compositor, no sé si es mi compositor favorito, pero el compositor donde siento que por lo menos en este momento de mi vida navego más fácil. ¿Por qué? Porque llevo muchos años dirigiéndolo, porque antes de dirigirlo fueron muchos años de obsesión con su música, de leer su biografía, de leer todo, de ver todas las películas, todo, era así como una obsesión mahleriana. Ahora, hoy en día, por supuesto que disfruto de dirigir todo lo que dirijo, no solamente Mahler, pero sí es cierto que cuando me toca dirigir Mahler, que es un privilegio hacerlo, porque no son obras que uno tenga acceso todos los días, y por suerte yo tengo bastante recurrencia en el Mahler, por eso me siento súper privilegiado. Claro, es como un lenguaje que me hace como sentir muy cómodo. ¿Por qué? Porque creo que es un compositor que efectivamente cumple con su frase esta que lo dijo a otro compositor, a Sibelius, le dice que una sinfonía debe ser como el mundo, porque debe contenerlo todo. Efectivamente creo que en Mahler pasa eso, que como que el contraste de emociones y de situaciones es muy grande, entonces uno en sus sinfonías puede encontrar humor, drama, nostalgia, ternura, melancolía, grandiosidad, espiritualidad, banalidad, todo junto en una hora de música. Entonces, como, wow, qué rico poder enfrentarse a través de la música con una experiencia humana tan rica. Genial. Gracias, Pablo. De nada. Gracias a ti.